La película comienza en una isla en medio del océano, donde un pirata llamado Barba Burger intentaba encontrar un tesoro. Usando un mapa, el pirata sigue la ubicación del tesoro hasta que finalmente lo encuentra en manos de un esqueleto. Una vez que toma el tesoro, que en realidad era un libro, Barba Burger intenta irse, pero es sorprendido por el esqueleto, que lucha con él. El pirata intenta esquivar los golpes, pero en un momento dado, es golpeado y lanzado de vuelta a su barco. Todavía con el libro en sus manos, Barba Burger comienza a leer y conoce la historia de algunos habitantes de una ciudad marina llamada Fondo de Bikini. En este lugar hay un restaurante muy conocido llamado El Crustáceo Cascarudo. Los habitantes de la ciudad amaban el restaurante porque servían una deliciosa hamburguesa conocida como la hamburguesa de cangrejo, que era hecha por el famoso Bob Esponja. Tan pronto como escucha este nombre, algunos pájaros aparecen en el barco de Barba Burger y comienzan a cantar una canción. Sin embargo, el pirata se irrita y les pide a los pájaros que dejen de cantar para que él pueda seguir leyendo la historia. Todavía en el libro, Barba Burger descubre que a Bob Esponja le encantaba su trabajo y además amaba mucho a su caracol mascota llamado Gary y a su amigo llamado Patricio Estrella. Aunque le gustaba cazar medusas, Bob Esponja pasaba la mayor parte del tiempo en el restaurante y preparaba las hamburguesas con una fórmula secreta. Por eso, todos los habitantes del Fondo de Bikini estaban ansiosos por saber cómo se hacía la hamburguesa, incluido un villano llamado Plankton. Plankton también era dueño de un restaurante, pero nadie visitaba el lugar porque sus hamburguesas eran terribles. Por eso, Plankton trazaba varios planes para capturar la fórmula secreta de la hamburguesa de cangrejo. Sin embargo, cada vez que Plankton intentaba capturar la fórmula, Bob Esponja siempre lo impedía. Pero un día, Plankton estaba decidido y con la ayuda de una aeronave, arroja salsa al restaurante de Don Cangrejo. En ese momento, Don Cangrejo se enfada y ordena a Bob Esponja y a Patricio que defiendan el restaurante. Inmediatamente, Patricio coloca algunas papas en una máquina y Bob Esponja las lanza hacia la aeronave de Plankton. Con las papas, la pareja logra derribar la aeronave. Sin embargo, Plankton no se rinde y con un tanque de guerra lanza un pepinillo gigante hacia el restaurante. Bob Esponja y Patricio Estrella siguen defendiéndose y lanzan varios salsas a Plankton. Afortunadamente, la pareja logra detener el tanque del villano, pero enfadado, Plankton reaparece con un robot gigante. Con el robot, el villano logra destruir el restaurante de Don Cangrejo y exige que entregue la fórmula secreta de la cangreburger. En el momento en que Plankton iba a capturar la fórmula secreta, el combustible de su robot se acaba. Y en eso, Bob Esponja y Don Cangrejo comienzan a reírse de él. Aún así, Plankton dice que tiene un nuevo plan y piensa en ofrecer dinero a Don Cangrejo a cambio de la fórmula secreta. Sin embargo, cuando mira su cartera, Plankton se lleva una sorpresa, pues la encuentra casi vacía. Eventualmente, Plankton descubre que solo le queda una moneda y decide entregársela a Don Cangrejo. Tan pronto como Don Cangrejo acepta la moneda, la coloca en su caja fuerte y, a continuación, expulsa a Plankton de su restaurante. Más tarde, Don Cangrejo se da cuenta de que Plankton estaba llorando por haber sido derrotado y decide ir a insultarlo. Sin embargo, Don Cangrejo no se dio cuenta de que fue engañado, pues el verdadero Plankton estaba dentro de la moneda que él puso en la caja fuerte. Como parte de su plan, Plankton intenta capturar la fórmula secreta, pero descubre que estaba dentro de una botella y protegida por un sensor de peso. Con esto, Plankton tiene una idea y reemplaza la fórmula secreta por una falsa. Mientras tanto, Don Cangrejo pensaba que estaba insultando a Plankton, pero pronto descubre la verdad y se da cuenta de que el villano creó un robot parecido a él. Justo cuando Plankton estaba a punto de escapar con la fórmula secreta, Bob Esponja aparece. Y cuando se activa una alarma, todas las puertas del restaurante se cierran. Viendo que Plankton quería huir con la fórmula secreta, Bob Esponja intenta quitársela de las manos del villano, pero misteriosamente, la fórmula secreta desaparece. En ese momento, Don Cangrejo aparece en el lugar y culpa a Plankton de haber capturado la fórmula. Bob Esponja intenta ayudarlo, diciendo que Plankton es inocente, pero Don Cangrejo no le cree y decide encarcelar al villano. Luego, Don Cangrejo cuenta un chiste para hacer reír mucho a Bob Esponja, y él utiliza auriculares para no escuchar la risa del Pantalones Cuadrados. Al escuchar la carcajada de Bob Esponja, Plankton comienza a enloquecer y le pide a Don Cangrejo que lo libere, pero él no le hace caso.
En ese momento, Calamardo Tentáculos aparece, y al decir que los clientes están pidiendo un reembolso, Don Cangrejo se quita los auriculares y se preocupa. Inmediatamente, Don Cangrejo le pide a Bob Esponja que lleve hamburguesas de cangrejo a sus clientes, pero en ese momento tienen una sorpresa, ya que además de ver que Plankton ha desaparecido, se dan cuenta de que se han acabado las hamburguesas. Con esto, Don Cangrejo le pide a Bob Esponja que prepare más hamburguesas de cangrejo, pero Bob Esponja dice que no puede hacerlo porque sin la fórmula no recuerda la receta. Don Cangrejo lo cuestiona, y Bob Esponja le muestra el manual del empleado, que decía que nadie podría recordar la receta de la hamburguesa de cangrejo. Al escuchar esto, Don Cangrejo pide ayuda a los residentes de Fondo de Bikini para encontrar a Plankton y recuperar la fórmula secreta. Bob Esponja intenta nuevamente decir que Plankton no tomó la fórmula, pero Don Cangrejo no le hace caso y les dice a los residentes que si encuentran la fórmula de vuelta, les dará un descuento en las hamburguesas de cangrejo. Mientras tanto, Plankton estaba hablando con su robot llamada Karen y estaba intrigado por la desaparición misteriosa de la fórmula secreta. Mientras conversaban, los residentes de Fondo de Bikini aparecen y, enojados, capturan a Plankton. Luego, Don Cangrejo interroga al villano y le pregunta dónde está la fórmula, pero Plankton dice que no lo sabe. Sabiendo que estaba diciendo la verdad, Bob Esponja crea una burbuja alrededor de Plankton, y tan pronto como también entra en la burbuja, Bob Esponja huye con el villano. En ese momento, Don Cangrejo comienza a pensar que Bob Esponja lo estaba traicionando y, enojado, ordena a los residentes que lo capturen. Rápidamente los residentes lanzan diversos objetos hacia la burbuja, pero no sirve de nada, y los dos salen volando. Más tarde, después de que los residentes de Fondo de Bikini se quedan sin hamburguesas de cangrejo, comienzan a pelear entre sí. Después de eso, el pirata dice que así es como termina la historia, pero los pájaros quedan inconformes, diciendo que la historia no terminó con un final feliz. Enojados, uno de los pájaros intenta quitarle el libro de las manos a Barba Burger, pero termina arrancando una página y eventualmente cae al mar. Volviendo al fondo del mar, Fondo de Bikini estaba en un caos completo, y Bob Esponja decide unirse a Plankton para recuperar la fórmula secreta. Tan pronto como se da cuenta de que estaba cerca de casa, Bob Esponja explota la burbuja y luego se encuentra con su amigo Patricio Estrella. Bob Esponja invita a su amigo a unirse a él y a Plankton para encontrar la fórmula, y al escuchar esto, Patricio acepta. Sin embargo, en ese momento, Patricio agarra a Bob Esponja y alerta a los habitantes. Cuando los habitantes comienzan a perseguir a Bob Esponja, él escapa y va a la casa de su amiga llamada Arenita. Al llegar, Bob Esponja descubre que ella no está bien debido a la falta de cangreburgers en Fondo de Bikini. Al darse cuenta de que no podrá obtener ayuda de ella, Bob Esponja va a su casa para intentar encontrar a su caracol mascota. Al entrar, Bob Esponja se da cuenta de que su casa está toda desordenada y eventualmente encuentra a su caracol Gary. Sin embargo, cuando lo ve, Bob Esponja se sorprende al darse cuenta de que Gary se ha convertido en el rey de los caracoles. En ese momento, Gary ordena a los demás caracoles que ataquen a Bob Esponja y a Plankton, pero afortunadamente para ellos, los caracoles son muy lentos y les dan la oportunidad de escapar. Más tarde esa noche, Bob Esponja decide dormir en una montaña, y en ese momento, Plankton aprovecha para entrar en su cerebro y descubrir dónde ha escondido la fórmula secreta. Sin embargo, cuando Plankton lo hace, se encuentra en un lugar lleno de dulces y golosinas. El villano no puede soportar estar allí por mucho tiempo y escapa rápidamente. Eventualmente, Bob Esponja despierta y se da cuenta de que Plankton ha entrado en su cerebro. Se siente decepcionado porque el villano no confía en él. Aún así, Bob Esponja intenta convencerlo de que se unan para buscar la fórmula secreta. En ese momento, Plankton tiene una brillante idea y piensa en construir una máquina del tiempo para volver al pasado y evitar que la fórmula secreta desaparezca. Bob Esponja le gusta la idea y le pregunta a Plankton cómo pueden construir una máquina del tiempo. Plankton responde que su robot Karen puede ayudar en esa tarea, pero se da cuenta de que ella está siendo mantenida prisionera y que hay varios habitantes alrededor de su restaurante. En ese momento, la pareja se une y logra entrar al lugar, pero de repente se dan cuenta de que Patricio Estrella está vigilando la sala donde está Karen. Al darse cuenta de que la llave de la sala está en el cuello de Patricio, Bob Esponja intenta tomarla, pero se descuida y Patricio los descubre. Rápidamente, Bob Esponja y Plankton impiden que alerte a los habitantes y logran hacerlo dormir.
Con eso, finalmente entran en la sala donde está Karen y la llevan consigo. En un lugar más seguro, Bob Esponja y Plankton construyen la máquina del tiempo y hacen que Karen la ponga en funcionamiento. Con todo listo, la pareja entra en la máquina y al encenderla, son enviados al futuro, donde se dan cuenta de que Fondo de Bikini ya no existe. Preocupados, regresan dentro de la máquina y al encenderla nuevamente, son enviados a un lugar futurista donde se encuentran con un delfín llamado Burbuja. Burbuja les dice que ha estado protegiendo la galaxia durante 10.000 años y que también es responsable de evitar que los planetas y los meteoritos colisionen. De repente, Burbuja les pide a la pareja que vigile los planetas mientras él va al baño. Tan pronto como Bob Esponja y Plankton observan los planetas, quedan impresionados, pero algo sale mal y 2 planetas terminan colisionando. Cuando Burbuja regresa, ve que los 2 planetas chocaron y al darse cuenta de que sería despedido, dice que terminará con la pareja. Usando su rayo láser, Burbuja intenta alcanzarlos, pero la pareja logra escapar y viaja nuevamente en la máquina del tiempo. Al regresar al pasado, Bob Esponja ve a Plankton capturando la fórmula secreta, pero de repente aparece la máquina del tiempo y la pareja del futuro logra recuperar la fórmula. Después de regresar en la máquina del tiempo, comienzan a volver al presente y están felices de haber recuperado la fórmula secreta. Al regresar al pirata, termina de contar la historia y los pájaros están felices, pensando que la historia tuvo un final feliz. Sin embargo, Barba Burger cuenta que ese no es el verdadero final de la historia y poco después llega a una playa. Usando su barco con ruedas, el pirata estaciona su barco en una calle y lo transforma en una hamburguesería. Después de eso, Barba Burger intenta expulsar a los pájaros, pero se niegan, diciendo que solo saldrán después de escuchar el final de la historia. Irritado, el pirata les muestra un par de alas picantes y pregunta quién será el siguiente. Al ver esto, los pájaros tienen miedo de convertirse en comida y deciden huir. Volviendo a Fondo de Bikini, Arenita les dice a todos que han irritado a los dioses del sándwich y que, por eso, necesitan calmarlos para que las hamburguesas regresen. En ese momento, la máquina del tiempo aparece y Bob Esponja muestra que tenía la fórmula secreta. Con esto, todos los habitantes celebran y mientras tanto, Patricio entra en la máquina y la activa. Cuando Don Cangrejo investiga la fórmula, descubre que era falsa y Plankton inmediatamente se da cuenta de que Bob Esponja había tomado la fórmula incorrecta. Irritado, Don Cangrejo dice que los terminará, pero de repente, Patricio regresa con la máquina del tiempo y advierte a todos que huyan. Poco después, aparece un dinosaurio con la apariencia de calamardo, y el animal comienza a destruir todo a su paso. Mientras todos los habitantes huían, Plankton culpa a Bob Esponja por tomar la fórmula incorrecta, pero Bob Esponja se defiende, diciendo que no sabía que era falsa. Sintiéndose culpable por lo sucedido, Bob Esponja se ofrece a ser terminado para que los dioses del sándwich traigan de vuelta las hamburguesas de cangrejo. Más tarde, cuando estaba a punto de ser terminado, Bob Esponja comienza a oler a hamburguesa de cangrejo. Don Cangrejo piensa que Bob Esponja estaba mintiendo y ordena a Calamardo que corte la cuerda. Sin embargo, justo cuando la piedra comienza a caer, Don Cangrejo la sostiene y dice que también huele a hamburguesa. Con eso, Don Cangrejo decide liberar a Bob Esponja para que descubra de dónde viene el olor. Tan pronto como Bob Esponja empieza a olfatear, los habitantes de Fondo de Bikini lo siguen y después de una larga caminata, se dan cuenta de que el olor venía de la superficie. En ese momento, todos se entristecen, pues no pueden respirar fuera del agua. Sin opciones, los habitantes se van, pero Bob Esponja y sus amigos deciden quedarse e intentar encontrar una solución. De repente, aparece Burbujas el delfín y agradece a Bob Esponja, ya que después de que los planetas chocaron, fue despedido, y ahora está libre para hacer lo que quiera. En agradecimiento, Burbujas se ofrece a llevar a Bob Esponja y los demás a la superficie, y los toma con su boca. Poco después, el delfín llega a la superficie y deja a Bob Esponja y los demás en una playa. Increíblemente, pueden respirar fuera del agua y parten para encontrar la fórmula secreta. Después de un tiempo caminando, Patricio encuentra un pie humano y pregunta por la fórmula secreta. Sin embargo, al no conocer a los humanos, Bob Esponja piensa que el pie pertenece a un delfín gigante que encalló en la playa. Para ayudarlo, Bob Esponja y los demás intentan llevar al hombre al agua, pero no pueden. Eventualmente, Bob Esponja y los demás recorren varios lugares de la playa y se divierten mucho, donde conocen un helado gigante,
e incluso comen algodón de azúcar de una máquina. Después de un tiempo, finalmente descubren que el olor a hamburguesa de cangrejo venía de la hamburguesería del pirata. Cuando se encuentran con Barba Burger, Don Cangrejo le ordena que devuelva la fórmula secreta, pero el pirata se confunde y dice que su aparición no estaba escrita en el libro. Bob Esponja le pregunta al pirata cómo robó la fórmula, y él dice que reescribió la historia del libro y así logró obtenerla. Después de eso, Barba Burger toma una pluma y vuelve a escribir la historia, diciendo que Bob Esponja y sus amigos terminaron en una isla llena de pájaros hambrientos. Inmediatamente, Bob Esponja y sus amigos son teletransportados a la isla y temen ser devorados. En ese momento, Arenita muestra una hoja que encontró en el mar y se da cuenta de que era una página del libro de Barba Burger. Al escuchar esto, Bob Esponja tiene una idea y, después de arrancar una pluma de uno de los pájaros, comienza a escribir el verdadero final de la historia. De repente, una luz brillante surge de la página del libro y hace que Bob Esponja y sus amigos desaparezcan. Aprovechando que estaba solo, Plankton agarra la pluma del pájaro y comienza a modificar el final de la historia que Bob Esponja había escrito. De regreso en la playa, Barba Burger estaba vendiendo miles de hamburguesas de cangrejo cuando, en ese momento, Bob Esponja y sus amigos aparecen como superhéroes. Todos ellos habían obtenido superpoderes, excepto Arenita, que se había transformado en una ardilla real. Usando sus poderes, hacen que los clientes de Barba Burger se vayan y ahora están cara a cara con el pirata. Irritado, el pirata intenta escribir en su libro mágico, pero Don Cangrejo lo detiene y Bob Esponja aprovecha para crear una burbuja para atrapar el libro. Al darse cuenta de que han ganado la batalla, Bob Esponja celebra con sus amigos, pero no se da cuenta de que Barba Burger se ha soltado. Cuando se dan cuenta de que el villano ha escapado, Bob Esponja y los demás van tras él. Después de mucho esfuerzo, el grupo hace estallar la burbuja que llevaba el libro, y después de caer en una parrilla que estaba en el barco del pirata, él queda impedido de reescribir la historia. Aún así, Barba Burger muestra que todavía tiene la fórmula secreta y dice que no la devolverá. Al ver esto, Bob Esponja y los demás unen sus poderes y comienzan una batalla legendaria contra el pirata. A pesar de usar todo lo que tenían, Bob Esponja y sus amigos pierden la batalla y Barba Burger intenta huir con la fórmula secreta. Sin embargo, de repente, Plankton aparece súper fuerte, ya que modificó la historia que Bob Esponja había escrito, y de esta manera comienza a destruir el barco del pirata. Sin opciones, Barba Burger escapa e intenta huir, pero Plankton lo atrapa y recupera la fórmula secreta. Después de eso, Plankton arroja al pirata lejos y luego entrega la fórmula a Don Cangrejo. Luego, Bob Esponja escribe el final feliz de la historia y Fondo de Bikini vuelve a la normalidad. En la escena final, Bob Esponja hace miles de cangreburgers para los habitantes de Fondo de Bikini, y mientras tanto, Plankton sigue intentando capturar la fórmula secreta, pero nuevamente es descubierto por Pantalones Cuadrados. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.